Todos los anguleros deben quererse y amarse como si fueran hermanos. Esto últimamente se ha ido del contexto donde cualquier munanzo congo o cualquier gangulero está envidiando lo que hace otro. En vez de aprender, tratar por todos los medios de llegar al punto necesario para ser un buen mayumbero o angulero, para así poder realizar los trabajos, no solo para defenderse, sino para ayudar a otras personas. Esto ha pasado del contexto donde constantemente se mantiene en una nebulosa aquellos propios ganguleros y muchos de ellos hasta de su propio Munanzo Congo. La envidia o los celos religiosos están jugando una parte, como decimos, terrible en estas manifestaciones. Las engangas juegan una parte importante en la fuerza que tienen los Munanzos Congo junto a los convenios o tratados con que ellos trabajan. Las diferentes engangas juegan una parte complementaria cuando el gangulero realiza ciertos trabajos donde la imploración de esos inquisis malongos o espíritus o perros esclavos o espíritus esclavos nos dan el poder para poder lograr los trabajos que el tata o el mayor o el padre en ganga manda a estos espíritus. El gangulero, el tata, manda a los espíritus y la enganga obedece. Después de tanto tiempo, la vida ha seguido en un transcurso a través del tiempo, pero esta ha llegado con muchas limitaciones a aquellos ganguleros que hoy en día son nuevos en esta religión. Creemos particularmente que la fuerza y el poder que nosotros poseemos en estos fundamentos van a través del tiempo y no se hace, como decimos, de hoy para mañana. Es cierto que muchas veces los ganguleros menosprecian a otros ganguleros cuando estos no saben y ellos presumen de lo que son, pero simplemente ellos tampoco saben lo necesario para poder hacer alarde de lo que ellos presumen. Las engangas, como hemos dicho, se mantienen a través del tiempo en la fuerza correcta si el gangulero atienda a esa enganga como es. Si usted es un gangulero que no atiende su enganga, es simplemente echa un poquitico de aguardiente y echa un poquitico de humo y usted cree que eso es lo necesario, eso no es lo necesario. Hay que coger sombra de la enganga, coger sombra, para el que no sabe lo que es coger sombra, es acostarse al lado de la enganga o sentarse y estar meditando, concentrado en posibles mensajes que la enganga le transmite para así poder obtener las corrientes necesarias y que esas corrientes de los espíritus materiales vayan acoplando al encombo o al cuerpo de la persona. Hoy en día los ganguleros pasan por su enganga y muchas veces echan un poco de aguardiente y muchas veces no echan nada y están pidiendo constantemente y verdaderamente esto no funciona de esta manera. Las engangas son fundamentos que viven los espíritus y estos espíritus, recuérdense que en vida eran seres humanos como somos nosotros. Esto representa de que ellos se comportan igual que nosotros y cuando usted hace algo que es incorrecto, ellos se ofenden y a pesar de que ellos los pueda estar obedeciendo o escuchando, ellos van tramando, como dice, su camino y si usted incumple estas reglas conga, tarde o temprano usted va a ser castigado por ellos propios o ellos mismos. Los trabajos en el monte juegan una parte importante para muchas personas. Las yuntas o clavos de línea o las herraduras o los propios caracoles que invocamos
o sonamos cuando hacemos ciertos trabajos, nos da el poder de comunicarnos con los propios inquisis de Nganga o espíritus. Creemos positivamente en la vida después de la muerte. Creemos o somos creyentes de trabajar con inquisis o espíritus esclavos. Muchas veces estos espíritus han dado su caída inesperadamente y simplemente el gangulero utiliza estos espíritus para hacer el mal. Cuando pedimos en el monte, utilizamos formas primitivas, pedimos hasta en las matas de plátano, que juegan una parte importante cuando el gangulero muere, que se cortan 4 pedazos del plátano, de la mata del plátano, para así presentar el llanto al cual damos a reconocer al hermano muerto lo que ha sucedido. Muchas veces al morir el espíritu no sabe que ha dado su caída y se va comportando con la rutina que ellos hacían a diario. Por eso muchos espíritus cuando mueren se quedan en la casa y no salen de ella, simplemente viven como son espíritus, pero están como viviendo como si fueran vivos. Muchas veces existen espíritus que se nos pueden apegar. Muchos espíritus se nos pueden apegar para hacernos el bien, pero nos perjudica porque no están evolucionados y no tienen la luz necesaria para nosotros o para que ellos nos ayuden a nosotros. Esta es la razón que muchas veces esos espíritus tienen que ser quitados. Y si usted es un espiritista o un gangulero que trabajó la obra espiritual, simplemente le da luz a ese espíritu y en un futuro a lo mejor ese espíritu lo puede ayudar a usted en agradecimiento por lo que usted hizo por él. Otros espíritus se acercan a uno con la maldad porque en vida fueron unas personas malas y quieren seguir haciendo daño y muchas veces llevarse hasta la persona. Muchos de estos espíritus se enamoran de las mujeres y pueden traerle graves consecuencias con la pareja que tiene. Muchas veces hacen el acto sexual con ella y la mujer despide viento por sus partes. La realidad sobre esta religión es un poco cruda al saber todo lo que el gangulero realiza. Las patipembas o signos juegan una parte importante donde el gangulero transmite el poder de estos espíritus y la fuerza para así llegar a conquistar o a vencer el obstáculo que se le ha puesto o simplemente limpiar el encombo de malas energías, de malas corrientes, de malos espíritus que se nos han acercado y esto nos va a liberar muchas veces de posibles problemas que nos pudieran ocurrir en un futuro. Por eso es importante tomar sombra en la enganga, estar callado, prender una empemba, una vela y así lograr realizar o recoger esas corrientes que nos son necesarias cuando nosotros realizamos cualquier tipo de trabajo. Es cierto que las presentaciones o obras o ofrendas que podemos hacer en el monte, las diferentes engangas, juegan una parte importante cuando el gangulero va en fin del cementerio a invocar o a recoger un espíritu con licencia de Centella, la dueña de los muertos. Mayombe es la fuerza y el poder que ejerce el espíritu material, donde estos espíritus son sumamente fuertes para así vencer la guerra. Vamos a estar dando estas diapositivas, ya que hace como cerca de una semana que no ponemos nada, pero vamos a enseñarles a ustedes algo para que vayan pasando el tiempo y puedan aprender un poco más de esta cultura afrocubana que juega un papel importante, aquellos tatas verdaderos que así transmiten
a los creyentes las verdades sin ninguna o sin ningún falso testimonio. Salam aleikum.